acá les explico, ¿verdad? Que hay que partir en partes conocidas y esas partes conocidas por lo general son rectángulos y triángulos y bueno, partes curvas también. Entonces, que eso sería, digamos, la forma de hacerlo. Y hacemos por acá una serie de ejercicios, ¿verdad? Y quedaban algunos otros, ¿verdad? Entonces, tal vez para iniciar podemos hacer este ejercicio que está acá. Y bueno, dice que encontremos el centroide con respecto al origen, ¿verdad? Entonces, el origen, en este caso, sería eh, donde confluyen los ejes XY, ¿verdad? Entonces, sería este punto de acá, ¿verdad? Ahí es donde confluyen los ejes y a partir de allí tendríamos que hacerlo. Ahora, ¿en cuántas partes podríamos partir esa figura? Yo la dividí en cuatro. Este, digamos, el cuadrado en el que está inscrito el círculo precisamente, el triángulo que se forma arriba del cuadrado y el triángulo de la derecha. Que Eduardo lo dividió en cuatro partes, que creo que es la menor cantidad de divisiones posibles. En el caso de él, solo, tres son positivas y solo el círculo es negativo, ¿verdad? Eso es una buena, está bien. Recuerden que hay que marcar siempre cuál es la negativa, que no se nos olvide para que sepamos que lo importante de las áreas negativas, entre comillas, porque tal cosa no existe, es que es un agujero, un hueco, un orificio, una parte que no está, un vacío, ¿verdad? Entonces eso tenemos que restarlo del área total de la figura. Recuerden que si no lo, digamos, si no lo restan, en realidad estamos cometiendo un error que tiene el doble de impacto, ¿verdad? Porque no solo es no restar un área que no existe, sino que cuando la sumamos, cometemos el error dos veces, ¿verdad? Porque y si usted tiene 10 y tiene que restarle 2 y le da 8, pero en lugar de eso se lo suma y le da 12, ¿verdad? Falló por 4. Entonces hay que tener mucho cuidado con las áreas negativas y con el manejo de los signos. Eso es básicamente lo que es importante acá, ¿verdad? El manejo de los signos. Ahora, esta división de Eduardo, ya le digo que dan tres positivas y una negativa. Hay otra posibilidad que era agarrar este rectángulo grande de 9 por 6 y restarle este triángulo, ¿verdad? Restarle este triángulo y ya con eso teníamos dos negativas y dos positivas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es hacer un mega rectángulo acá de 9 por 12 y restar este triángulo y restar este otro. ¿Verdad? Posibilidades hay un montón, así que no se preocupe. Si usted tal vez se le ocurrió otra posibilidad que no es esta, no significa que está malo. ¿Verdad? Hay muchas formas en este caso de partir esto y llegar a la respuesta correcta. Ahora, sí trate de que por lo menos sean en cuatro partes, ¿verdad? Que lo partimos, no que sea en cuatro partes y no en más, ¿verdad? Para que sea, digamos, lo más efectivo posible. Entonces, a esas cuatro partes por lo general es bueno numerarlas, ¿verdad? Para la parte de la columna. Yo le voy a poner 1, a esta le voy a poner 2, a esta le voy a poner 3 y para recordarlo, a esta le voy a poner -4, ¿verdad? La que es negativa le pongo un menos adelante. Ok, entonces, en este caso yo hago, son la columna de figura, la columna de área, la columna del X barra, del Y barra, de la X barra y de la Y barra, ¿verdad? Son seis columnas, empezando por la que se llama figura, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, uno puede poner aquí figura, bastaría con poner 1, ¿verdad? Y ya sabemos que es la figura 1. Si quieren, también pueden hacer un dibujito de la figura 1 para que no se les olvide. Y además, inclusive, si quieren, y ya sería así como la cereza del pastel, ¿verdad? Le pueden poner medidas. Entonces, si usted le pone que esto mide
6 por 6, ¿verdad? Todavía mejor. Pero ya le digo, todo esto puede ser, es como decir extra. Bastaría con que usted ponga figura 1 y ya con eso usted estaría bien. ¿Ok? Luego aquí vamos a poner la columna que se llama área, en la cual siempre es importante que usted ponga las unidades en las que está eso. Entonces en este caso serían pulgadas al cuadrado, ¿verdad? Y entonces en este caso el área, bueno, evidentemente es un cuadrado de 6 por 6 y entonces el área nos da 36, ¿verdad? Luego tenemos una columna que se llama X barra, en la cual también es importante, digamos, marcar que las unidades son en pulgadas y este X barra es donde está ubicado el centroide de esa partecita, ¿verdad? De esa partecita con respecto al punto donde estamos calculando el centroide. Entonces, eso es quizás lo más importante. El punto donde estamos calculando el centroide es ese, ¿verdad? Donde confluyen los ejes. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta distancia hay de ese punto al centroide de ese cuadrado? ¿Cuánta distancia hay? -3. Correcto. Hay 3, ¿verdad? Y al ser hacia la izquierda, por convención tenemos que poner -3, ¿verdad? Entonces aquí, básicamente, cada vez que usted se mueva hacia la izquierda, tiene que poner la medida negativa. Si se mueve hacia la derecha, positiva. Si se mueve hacia arriba, positiva. Y si se mueve hacia abajo, negativa, ¿verdad? Si usted mantiene esa convención, no va a tener problemas nunca. Entonces sería -3. ¿Ok? ¿Y cuál sería? Bueno, la siguiente columna es el Y barra, que también se le deben indicar las unidades. ¿Y cuál sería, digamos, desde ese punto, la ubicación de ese centroide, de ese cuadradito en Y? Sería 3. Sería 3, correcto, ¿verdad? Y como estamos yendo hacia arriba, sería positivo. Muy bien. Ahora, las siguientes dos columnas, el AX barra, que está en pulgadas al cubo, y el AY barra, que también va a estar en pulgadas al cubo, básicamente son multiplicar las dos columnas previas, ¿verdad? Aquí ya no hay que hacer nada con la figura, aquí simplemente es hacer una multiplicación de las columnas previas. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Para el caso de la X, sería multiplicar el área por el X barra, ¿ok? Y en el caso de la Y barra, el área por el Y barra, ¿verdad? Y básicamente usted multiplica como se multiplica siempre, respetando sus signos y demás. Entonces, en el primer caso, cuando usted multiplica 36 por -3, ¿verdad? Eso le debería dar -108. Pero lo importante es que da -108. Y el menos es lo importante en este caso, que no lo olvide. Y en el otro caso, ¿verdad? El A por el A por el Y barra, en este caso sería 108, pero positivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya con eso tenemos nuestra primer figura. Ahora, ¿qué figura seguiría? En este caso dijimos que la figura que sigue es un rectángulo, un triángulo, perdón. Entonces, es un triángulo que eh, que mide 6 por 3, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho, basta con que pongamos figura 2, ya con eso uno debería guiarse siempre y cuando en el ejercicio la figura 2 esté marcada, ¿no? Entonces ya eso sería, digamos, importante mantener esa convención. Pero de todas maneras, podríamos marcar acá la figura, la figura 2. ¿Ok? Vea que la pongo exactamente en la misma orientación que tiene la figura 2. Eso es importante para que no vayamos a cometer errores de ubicación de centroide solita de la figura 2. Ok, entonces, ¿cuál sería el área de la figura 2? Porque base por altura sería 6 por 3 entre 2. Eso fue lo que me dio. Ajá, ¿cuánto? 6 por 3 entre 2 me da 9. Ok, entonces sería 9, correcto. La base por altura dividido entre 2. Ok, entonces 6 por 3, 18, dividido entre 2, 9.
Ahora, ¿cuál sería la distancia del centroide en X? Sería -2. Ok, entonces aquí, ¿cómo le hacemos? Primero, tenemos que recordar que para los triángulos, ¿verdad? En general, para el triángulo, cualquier triángulo, donde esté el ángulo recto, ¿verdad? En el caso de los triángulos rectángulos, a partir de ese punto es que podemos ubicar el centroide de buena manera, por así decirlo, ¿verdad? Si esto mide h, ¿ok? La distancia del centroide desde el ángulo recto es h tercios. Y si esto mide b de la base, la distancia del centroide desde el ángulo recto es b tercios, ¿verdad? Entonces, si esto mide h, esto mide h tercios. Y si esto mide base b, esto mide b tercios. Pero ojo, desde el ángulo recto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar al ángulo recto en X? En X realmente nada, porque estar aquí para fines de X es lo mismo que estar aquí, ¿verdad? Entonces simplemente nos movemos para la izquierda y nos movemos un tercio de 6. Entonces, un tercio de 6 es 2 y como nos estamos moviendo para la izquierda, sería -2. Ahora, ¿cuál es el centroide en Y? Ese sería 3 entre 3 más 6 por el cuadrado, ¿no? Ajá, ese sería 7 y se hace en dos partes. Primero, tal vez es mejor poner el 6. Ahora, ¿por qué primero el 6? Porque es la distancia que tengo que recorrer desde el punto donde estoy calculando el centroide, que es el origen. Tengo que recorrer esta distancia en Y para poder llegar al punto desde el que puedo calcular el centroide de la figura. Entonces, me moví 6 primero y luego me muevo un tercio de 3, ¿verdad? Entonces, porque en Y sí me tengo que mover, es que en X es exactamente lo mismo tener esta figura dibujada aquí que tenerla dibujada aquí abajo, ¿verdad? Porque en X es solo empezar a movernos para la izquierda. En cambio, en Y no, en Y es primero muévase hacia arriba para llegar al ángulo recto y después muevas el centroide. Entonces, si usted quiere, incluso puede escribirlo todo. Primero me moví 6 y luego son 3 tercios, ¿verdad? Un tercio de 3 para poder llegar al centroide. Y cuando usted ya resuelve eso, eso le daría 7, ¿verdad? Entonces usted pone ahí, bueno, eso me dio 7. Pero es importante ese porque en ese tenemos que hacerlo de forma, digamos, compuesta, por así decirlo. Que es primero movernos para llegar y luego ya poder buscar el centroide. Ok, básicamente, bueno, cuando multiplicamos sería -18, ¿verdad? Y 9 por 7, que sería 63, ¿verdad? Positivo también. ¿Ok? Ahora vamos a la figura 3. Entonces, la figura 3, ¿qué dice la figura 3? Es un triángulo, ¿verdad? Y es un triángulo que lo vamos a dibujar en la forma que está, que es así vertical, con el ángulo recto allá arriba, ¿verdad? Eso es importantísimo. Ahora, ¿cuál sería el área de ese triángulo? 27. Sería 27, ¿verdad? Porque sería 6 por 9 entre 2, ¿verdad? Porque es base por altura entre 2. Y las medidas de él son acá 6, ¿verdad? Y acá 9. Entonces sería 27, ¿correcto? Entonces tenemos que estar claros en el cálculo de las áreas, por supuesto. Muy bien. ¿Cuál sería el centroide en X? En X. ¿Cuál sería el centroide? Ya estamos en el ángulo recto para fines de X. Para fines de X ya estamos en el ángulo recto, ¿verdad? 6 Porque tercios, ¿no? es lo mismo estar aquí en X que estar aquí, ¿ok? Es lo mismo. Entonces sería 6 tercios, correcto. Entonces en el eje X el centroide es 2. Y en el eje Y, ¿cuánto sería? Acá hay que tener cuidado. Primero hay que recorrer 9 para llegar al ángulo recto y luego hay que bajar 9 tercios, ¿verdad?
Entonces hay que tener cuidado acá y mejor ponerlo es subir 9 y subir porque vamos hacia arriba, entonces es positivo. Y luego me devuelvo 9 tercios. ¿Ok? Y eso, bueno, evidentemente eso da 6, pero esa es la forma de hacerlo, ¿verdad? Porque como hicimos el dibujo antes, es mejor desde el ángulo recto. ¿Ok? Ahora, las áreas ya sería, digamos, 9 por 6, 27 por 2, 54 y 27 por 6, 162. ¿Verdad? Entonces aquí sería 54, que es 27 por 2 y 27 por 6, 162. ¿Ok? Ahora ya terminamos nuestras áreas negativas, ¿verdad? Terminamos nuestras áreas negativas. Y finalmente llegamos a nuestra última área, que es el área, perdón, terminamos las áreas positivas y ahora llegamos a la última área, que es el área negativa, ¿verdad? Entonces tenemos esta circunferencia acá, que tiene por radio a 2 y por diámetro a 4, ¿verdad? Entonces, tiene por diámetro a 4. ¿Cuál sería el área de esa circunferencia? Bueno, el área de una circunferencia es algo que tenemos que conocer, ¿verdad? Pi por el radio a la 2 o pi por el diámetro a la 2, pero entre 4, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, como el radio es 2 a la 2, 4 y por pi, ¿verdad? Eso nos tiene que dar como 12.57, ya redondeado a dos decimales. Pero lo importante acá es que lo tenemos que poner negativo, ¿verdad? Negativo. Ahora, yo le recomiendo que use pi, ¿verdad? Que use pi y no use 3,14. Entonces, si usa pi, si hubiera usado pi, le da 12.56, ¿verdad? Porque 3,14 por 4 da 12.56. Si usa, si usa el pi completo, bueno, lo que la calculadora maneja como el pi completo, daría 12.57. Entonces, mejor usamos el pi completo. Bien, ahora, las circunferencias completas son muy fáciles, ¿verdad? Las circunferencias partidas o un cuarto de círculo, que es, digamos, el peor o la más compleja de las partes de la circunferencia, digamos que si ese es el cuarto de círculo, recuerden que el centroide de los cuartos de círculo están dados desde el ángulo recto, por así decirlo, y las dos medidas, las dos, son 4r entre 3pi, ¿verdad? Una medida que sale del álgebra, de, que se puede hacer, pero es 4r entre 3pi. Ahora, eso es cuando es un cuarto de círculo, pero recuerde que cuando es el círculo entero y como con cualquier otro polígono regular, el centroide está en el centro de la figura. Entonces, ¿cuál sería el centroide en X de ese? ¿Cuál sería el centroide? Es nada más moverse del ángulo recto, del origen, perdón, donde estamos, es nada más moverse la distancia que necesito para llegar al centro del círculo. ¿Cuánta es esa distancia? Profe, de hecho, yo tenía una duda, digamos, en este caso, bueno, yo había puesto que era -3, porque se Es supone que menos es el 3, ¿sí? radio, ajá, es que eso era lo que iba a preguntar, que, digamos, cuando está en la parte negativa del plano, digamos, en este caso sería, qué sé yo, como -2x más -1x, Mm, y por eso da el no, -3, o igualmente sería +1. no, es que digamos, cuando se trata de buscar el centro de una figura, es nada más buscar la coordenada que llegue al centro. Ok, Si usted quiere, se puede mover uno a la izquierda y ya sabe que del borde del círculo es el radio. Entonces, ajá, digamos, muy elaborado sería -1, -2. ajá, Pero básicamente, como se trata de la figura completa, es nada más buscar la coordenada para llegar al centro. ok, está bien, Esa sería, digamos, una forma más fácil. Pero sí, sí es cierto que, digamos, es lo mismo decir -1 y -2. ok, Entonces, en este caso sería -3, ¿verdad? Y la de Y es la coordenada para llegar al centro en Y, que sería 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, finalmente, pues nada más multiplicamos y vean que aquí la multiplicación es más que importante, porque si el área es negativa, como en este caso, y una de las coordenadas es negativa,
más bien la multiplicación va a dar positiva y eso está bien y es un error frecuente ponerlo mal, ¿verdad? Entonces, si esto es negativo y esto es negativo, multiplicados dan positivos, ¿verdad? Y no tiene, o sea, no hay ningún problema al respecto, simplemente eso es así como dan los números, pero ese es un error frecuente. Ahora, menos 12.57 por menos 3, eso podría dar algo así como menos 37.71. Menos 37.71. Ok, vean que siempre trabajamos como lo hemos hecho con dos decimales. Y acá sería también menos 30. Acá sería, más bien, disculpen, ¿verdad? Aquí sería 37.71 porque es menos por menos más. Y la de la par, esa sí es menos 37.71 porque es menos por más menos, ¿verdad? Así sería. Y bueno, ahí cualquier cosa me confirman que el dato sí esté bien. Entonces ya tenemos los datos de las columnas que necesitamos, ¿verdad? Y ahora básicamente hay que saber que hay que sumar tres de esas columnas, que son todas las que involucren la A, digamos, la de área. El área como tal, el AX y el AY. Eso simple y sencillamente hay que sumarlo, ya que así es como se obtuvo digamos, así es como está escrita la fórmula, ¿verdad? Entonces, sumamos acá 36 más 9 más 27 menos 12.57. Eso debería darnos como 59.43. ¿Ok? Eso es una suma. Y luego sumamos menos 108 menos 18 más 54, más 37.71. Y eso debería darnos como menos 106.29, tal vez. Cualquier cosa si me pueden confirmar. A mí me dio menos 34,29. ¿Cuánto? Menos 34,29. Eh, sí, 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 sí. De hecho, fatal. Fallé por un montón. Pero sí negativo era menos 34.29, me dijo. Sí. Ok, excelente, sí. Sí, esta da como 280 y algo. 108 más 63 más 162 menos 37.71. 295, ¿no? Ok, lo quedé. 29. 225.29. Recuerden No. que hay que manejar, Ajá. sí, diga. Sí, perdón. Perdón, no, perdón. Sí, sí. Ok, que hay que manejar dos decimales, ¿verdad? Dos decimales. Entonces, vean que es simplemente sumar eso. Y bueno, la fórmula básicamente es que lo que dice es que el X barra, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de los A X barra dividido entre la sumatoria de los A, ¿verdad? Y la Y barra, básicamente lo que es la sumatoria de los A Y barra dividido entre la sumatoria de los A. Por eso vea que nos gastamos haciendo ese montón de columnas solo para poder obtener estos tres valores, para hacer este entre este y para hacer este entre este otro, ¿verdad? Y ya con eso tenemos la respuesta. Entonces, el X que andamos buscando va a ser igual a el menos 34.29 dividido entre 59.43, ¿verdad? Entonces, dividido acá entre 59.43, ¿ok? Y ya con eso nos va a dar el X barra que andamos buscando. Y el Y barra, simple y sencillamente, va a ser 295.29 dividido entre 34, entre 59.43, ¿verdad? Entre 59.43. Ok, y el primero nos va a dar algo así como menos 0.6 o algo por ahí, y el segundo nos va a dar casi 6, ok, pero no 6.
O tal vez sí, no sé. Ok, entonces, ¿cuánto nos dio el primero? ¿Verdad? Menos punto ¿qué? Menos punto Menos 5, punto. 0.58. Sí, menos punto menos 0. 0. Ok, redondeen bien, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, siempre a dos decimales, ¿verdad? Menos 0.58 y este nos debería dar algo así como, También me ya dio les digo, 5. 5 Redondeado. exacto. Sí, redondeado. Ok, está bien. 5.00 entonces, ¿verdad? Y positivo, muy bien. Claro, esto es como 60 y esto es como 300 y 60 por 5, 300, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean que luego ya eso es la respuesta. Usted puede confiar en su álgebra y en su aritmética. Nada más, si usted quiere, vea que sí tiene sentido, porque es, ¿dónde pondría, digamos, usted tiene una cartulina que tiene esa forma, con ese hueco circular y todo, y usted ocupa ponerla encima del dedo y que se balancee, ¿verdad? En un único punto de apoyo. Entonces, yo creo que usted sí la pondría como por aquí, subiendo, y como por aquí a la izquierdita. Entonces, eso ahí es donde básicamente nos está dando la respuesta. Suba 5 y córrase menos punto 58, ¿verdad? Y ahí usted pone el punto de apoyo y esa figura se balancea, ¿verdad? Y eso es. O sea, vean que no es más que eso, simplemente es hacer una tabla de valores, tener orden con los signos, redondear bien y saber que al final es simplemente aplicar esas dos fórmulas que están allí a la derecha. ¿Ok? Bueno, eso sería con respecto a este tema. Cualquier práctica Profe, adicional, sí, perdón, dígame. las unidades del resultado final son elevadas Sí, a la 2 o elevadas a la 3. no, tiene más bien ninguna de las dos, a la uno, ¿verdad? Siempre Ah, tienen que ser unidades lineales porque son distancias. Entonces, ok. ¿de dónde sale eso? Eso sale de que este valor, esto está en unidades al cubo, ¿verdad? Las distancias, esto está en unidades al cubo, y cuando usted divide unidades al cubo entre unidades cuadradas, ¿verdad? Nos queda unidades lineales. Entonces, más bien, y gracias porque sí hay que agregarle al final las unidades, ¿verdad? No podemos irnos sin ponerle las unidades. Y son distancias. Gracias. ¿Ok? Entonces, eso sería. Cualquier cosa, igual, si tienen, hay mucha práctica en la tarea, vienen creo que dos, y aquí está había otro vamos a, bueno, ahí está, ¿verdad? Ya lo voy a borrar. Si le quieren, igual esto yo lo subo, pero si le quieren tomar algún pantallazo o algo así. Bien, entonces, también tenemos más cosas, tenemos este otro, ¿verdad? Que es un poquito más complejo, por supuesto, eh, pero bueno, desde este punto, partir esta figura ahí en unas 6 o 7 partes, me parece que pueden ser, y podríamos resolver, ¿ok? Entonces, eso era lo que tenían que haber visto ustedes en estas lecciones, en esta lección, que se componía de tres videos. Bien, el día de hoy no vamos a ver nada realmente diferente a lo que ya hayamos visto. Simplemente es la combinación de dos cosas. Lo del tema de centroides y lo de las reacciones en apoyos. O sea, básicamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Por qué? Porque vamos a ver una cosa que se llaman cargas distribuidas en vigas. ¿Ok? Entonces resulta que las cargas distribuidas, por lo general, en una viga o en una losa, incluso en una columna, las cargas no suelen darse como una cuestión puntual, ¿ok? Eso no es lo típico, bueno, es una idealización, ¿verdad? Es una idealización que usted diga, ok, es que todo lo que pesa una viga encima de una columna lo vamos a poner como una fuerza puntual, ¿verdad? Eso es una idealización. Ahora, por lo general, lo que le pesa a las vigas no le pesa, digamos, puntualmente, sino que le pesa de forma distribuida a lo largo de toda la viga. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, el peso propio de la viga, ¿verdad? El peso de la viga no está todo en el centro, sino que cada sección de la viga va pesando, ¿verdad? Luego, cuando usted le pone una losa encima, cuando usted le pone un entrepiso, cuando usted le pone diferentes cargas, esas cargas por lo general son cargas a lo largo de toda la viga y no en un único punto, ¿verdad? Entonces vea que ideal, o sea, de manera general más bien, la carga puede ser de cualquier forma, de cualquier forma, y eso a esa área, a
a esa carga se le puede calcular un área, ¿verdad? Se le puede calcular un área y con base en los conocimientos que recién adquirimos en la lección anterior, se le puede calcular un centroide, ¿ok? Se le puede calcular un centroide. Entonces, si bien es cierto, el área, la fuerza se encuentra distribuida en toda el área y a lo largo de todo el elemento, ¿verdad? Cuando usted vaya a hacer los cálculos de las reacciones, uno puede dar el paso de convertir toda esa carga distribuida en una carga puntual para efectos del cálculo de las reacciones. ¿Verdad? En el momento en que la convertimos en una carga puntual, es lo que ya vimos en el capítulo 4, simplemente es hacer sumatoria de momentos, ¿ok? Y sumatoria de fuerzas. Pero el tema es cómo llegar a esta única carga, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver y simplemente es aplicar, ya le digo, los conocimientos de cargas distribuidas y de centroides. Entonces, por ejemplo, yo le doy una figura como esta, en la cual le digo que tiene una carga distribuida, ¿verdad? Entonces vean que la carga empieza siendo 1500 newtons por metro. Las cargas distribuidas siempre van a tener unidades de fuerza entre distancia, siempre fuerza entre distancia. ¿Por qué? Porque cuando la multiplicamos por una distancia, como sería el largo de la viga, ahí ya se nos convierte en una fuerza puntual, ¿verdad? Entonces, las cargas distribuidas siempre tienen unidades de fuerza entre distancia. Y entonces acá nos dice que en el punto A la carga empieza siendo 1500 newtons por cada metro que avance y a partir de ahí va creciendo hasta que en el otro extremo llega a ser 4500 newtons por metro. Pero es una carga en forma de trapecio. ¿Ok? Entonces usted va a encontrar cargas de muchas formas, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a poder llegar a tener una viga, ¿verdad? Usted va a tener una viga en algún momento, como así, no importa cómo esté apoyada, y usted puede tener cargas de muchas formas, ¿verdad? Usted podría tener una carga rectangular, ¿ok? Entonces, esa carga rectangular, digamos, lo que hacemos es que la representamos con un montón de flechas, ¿verdad? Que se dibujan ahí a una cierta distancia y se les une, están todas unidas por arriba. Eso significa, digamos, que es una sola carga distribuida. Es importante marcar una diferencia, ¿verdad? Entre lo que sería, por ejemplo, tener una viga, ¿verdad? Salió de ese color, no sé por qué. Entre tener una viga y tener vamos a ver, y tener una serie de cargas así, ¿verdad? Que aunque todas sean la misma y aunque todas estén, por ejemplo, a la misma distancia, siempre y cuando no tengan la línea de arriba, esas cargas son un montón de cargas puntuales, ¿verdad? Todas estas son cargas puntuales y esta es una carga distribuida. Hay una diferencia entre las dos porque la única nomenclatura es que estas están unidas con una línea por arriba. ¿Verdad? Esa es la única nomenclatura para darnos cuenta de eso. Ahora, como les digo, también pueden haber cargas, digamos, que empiezan desde cero y van creciendo. Por ejemplo, esto no podría ser una carga de peso, ¿verdad? Eso no es el ejemplo de una carga de peso porque el peso, digamos, a menos a que la sección de la viga cambie, o el material de la viga cambie, el peso por lo general es lo mismo a lo largo de toda la sección. De hecho, muchas veces suponemos eso, ¿verdad? Que el peso es el mismo a lo largo de toda la sección. Pero, ¿por qué una carga podría ir creciendo así? ¿Verdad? Usted podría decir, es que, bueno, tenemos acá un, un librero o alguna cosa, digamos, o unos estantes donde los vamos cargando cada vez más hacia la derecha, ¿verdad? Puede ser, eso es una posibilidad. O tener una cuña de algo, ¿verdad? Una rampa para subir digamos, a una superficie más alta. Entonces, la rampa, como va adquiriendo sección, ¿verdad? Cada vez va transmitiendo más fuerza. Entonces, no importa cómo sean las cargas, lo importante es que usted tendría que tener la capacidad de convertirla en una única carga puntual en el centroide de la figura, ¿verdad? Entonces, vean que evidentemente en el caso del rectángulo, ese centroide está ubicado a la mitad
¿verdad? Porque así se ubica el centroide de un rectángulo a la mitad y en cambio el del triángulo está a un tercio, ¿verdad? Entonces esa es una diferencia principal, o sea, usted tiene que saber calcular centroides. Si se le da un rectángulo, saber que está a la mitad, y si se le da un triángulo, saber que está a un tercio desde el ángulo recto, ¿verdad? Y en este caso aquí está el ángulo recto, entonces está a un tercio, ¿ok? Y si la carga es, o sea, si tuviéramos una viga vertical, bueno, en este caso sería digamos, una columna, si tenemos qué sé yo, una columna y tenemos una carga, este, igual distribuida, pero eh, horizontal en este caso, ¿verdad? Entonces vean que, por ejemplo, como usted lo que hace es que usted la divide en dos partes, ¿ve? ¿Por qué? Porque ya vimos que el toque con un trapecio, con una figura compleja, es dividirlo en partes conocidas. Entonces, usted va a calcular una fuerza resultante del rectángulo y va a calcular una fuerza resultante del triángulo, ¿ok? Y la una se encuentra a la mitad y la segunda se encuentra a un tercio, porque la primera es de un rectángulo y la segunda es de un triángulo, ¿verdad? Entonces, así es como se hace. Bueno, eso parece que está más como un cuarto, ¿verdad? Pero lo importante sería las cotas, ¿verdad? En el momento que usted ponga las cotas, saber que es un tercio de la altura, ¿ok? Y básicamente así es como funciona este tema, o sea, eso es todo. Y no hay nada más que eso, simplemente calcular la fuerza resultante y una vez, y por eso en algún momento les mencioné que este curso, se quiera o no, es acumulativo, una vez que ya usted la haya convertido en fuerzas puntuales, ¿de qué hace? Resuelve equilibrio como ya aprendimos en el capítulo 4, ¿verdad? Que es simplemente sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas. Entonces, esto es nada más como agregarle una cosita al tema que ya teníamos, ¿verdad? Que era el de equilibrio. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? En esta viga, en este ejemplo real que tenemos aquí, dice que es una viga que mide 6 metros, ¿verdad? Es una viga que mide 6 metros de longitud. Esto es 6 metros y tenemos una carga distribuida que yo la voy a dividir en un rectángulo y en un triángulo. Ya ustedes van a ver que hay otra forma, digamos, que sería tirar una línea aquí y decir que son dos triángulos. Lo ve, el primero ahí y el segundo acá. Así es como está resuelto en la presentación, pero de todas maneras yo lo voy a hacer como un rectángulo y un triángulo porque me parece que es más fácil. ¿Ok? Pero bueno, usted perfectamente va a poder decidir y definir entre los dos criterios. ¿Ok? Más o menos lo general es para el examen, los que vienen a la lección hacen esta forma y los que no hacen el triángulo, que es cuando ya estudian. Totalmente no hay ningún problema en hacer uno o el otro, siempre y cuando esté bueno, ¿verdad? Entonces vean que aquí acá lo importante es que veamos los valores, ¿verdad? En este caso, este valor es 1500 newtons entre metro, ¿verdad? 1500 newtons entre metro. Y el valor total de de la derecha es 4500, ¿verdad? Es 4500. Pero usted lo que tiene que entender acá es que nosotros estamos cortando este rectángulo. O sea, nosotros lo estamos separando, ese rectángulo. Entonces, ese rectángulo que nosotros estamos separando tiene siempre por valor 1500, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiene que valer el triángulo? ¿Verdad? Si el triángulo ahora, y enfóquese solo en el triángulo ahora empieza en cero. ¿Cuánto vale esto? Ya no vale los 4500, no, vale 3000, ¿verdad? Para efectos del triángulo son solo 3000 porque estos 1500 ya usted los quitó cuando quitó el rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fuerza del triángulo la tenemos que calcular empezando en cero, a la izquierda, perdón, en A, y llegando hasta 3000 a la derecha, y obviamente 3000 más 1500 son los 4500 que están en el enunciado. Entonces esa división es importante hacerla. Ahora, ¿cuánto sería la fuerza del rectángulo? ¿Verdad? La fuerza del rectángulo
tenemos que calcular el área de este rectángulo. Ahora, acá, digamos, hay que entender que los dos lados de ese rectángulo no son equivalentes en unidades. La base es una distancia y la altura es una fuerza distribuida. Entonces usted no se tiene que asustar, ni preocupar, ni volverse loco, ¿verdad? De que esto sea 6 y esto sea 1500. Para todos los efectos, usted piense que son dos escalas completamente diferentes porque uno es una distancia y el otro es una fuerza distribuida, ¿verdad? Entonces, para que no se conmocione usted, este 6 está bien que sea así súper más grande que este 1500 porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, el área de este rectángulo, ¿cuánto es el área de este rectángulo? Es como se calcula cualquier área de cualquier rectángulo. O sea, 6 por 1500, ¿verdad? Y eso da 9000. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿a dónde se ubica el centroide de ese rectángulo? Se ubica a la pura mitad del medio, ¿verdad? Eso quiere decir que se ubica a 3 de distancia desde cualquiera de los dos eh, ejes, de cualquiera de los dos puntos, ¿verdad? Tanto de A como de B, se ubicaría a 3 unidades. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Entonces tenemos que todo ese rectángulo lo vamos a cambiar por una única fuerza de 9000. Ahora, cuando usted multiplica newtons sobre metro por metros, ¿verdad? Los metros se cancelan y esto queda como newtons, lo cual es totalmente correcto porque ya quedó como una unidad de fuerza. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Eso es muy importante. Ahora, usted me dirá, profe, también tiene que recordar el centroide en X, ¿verdad? Realmente si usted tiene un triángulo, realmente si usted tiene, perdón, un rectángulo, entonces el centroide, así de lo que se llama centroide, está aquí a la mitad y está aquí a la mitad, ¿verdad? Está en el punto de intersección de esas dos rectas. Entonces, usted podría decir, profe, es que usted debe haber hecho la flecha y haberla puesto en ese punto, ¿verdad? A la mitad. Y yo le digo, bueno, sí, es cierto, ¿verdad? Eso que usted me indica es cierto, pero piense que esta es la viga, ¿verdad? Y a usted le interesa ver a dónde afecta la fuerza a la viga. Aquí, el hecho de que haya una distancia en X, en Y para arriba, ¿afecta en algo? No, porque por el principio de transmisibilidad de la fuerza es lo mismo que yo la haya puesto más abajo, ¿verdad? Porque ella tiene toda la línea de acción. Entonces, por eso es que yo pongo el 9000 directamente sobre la viga, porque en realidad el centroide aquí en Y no me importa para un carajo, solo me importa el de X. ¿Por qué? Porque como la fuerza es en Y, vean que lo que yo ando buscando es el brazo de palanca en X, ¿verdad? Eso es lo único que me viene a importar. No me importa el centroide en Y, ¿ok? Eso para que lo tengamos presente. Bien, ahora en el caso del triángulo, ¿cuál sería la fuerza, el área de este triángulo? ¿Cuál sería? ¿Verdad? Entonces, contra algunos pronósticos, también es 9000, ¿verdad? Porque es 6 por 3000 entre 2, porque es un triángulo. Y eso da 9000, ¿ok? Entonces, tal vez no es lo más deseable que las dos sean 9000, pero las dos son 9000. Ahora, esto usted la puede dibujar ahí porque sería el centroide del triángulo, pero lo mismo que acabo de explicar, principio de transmisibilidad de la fuerza, igual va a llegar a la viga, ¿verdad? Entonces igual podemos ponerla ahí abajo. Entonces esto sería 9000 newtons, ¿ok? ¿Y cuál es la distancia? Y aquí sí hay que tener más cuidado porque es un triángulo y con el triángulo hay que tener más cuidado. ¿De dónde está el ángulo recto? Que es en el extremo derecho, es un tercio para la izquierda, ¿verdad? Entonces, esta distancia que está aquí, esta distancia que estoy marcando, son 2 metros, ¿verdad? Son 2 metros que es un tercio de 6.
¿ok? Entonces vea que hay que tener cuidado con esa distancia, ¿verdad? De no ponerla mal, ¿ok? Entonces, qué tal cómo convertimos las fuerzas distribuidas a fuerzas puntuales? ¿Está claro? ¿Ok? Entonces vean que Más solo o un área, menos, en dígame, realidad, más o menos, ¿y por qué más o menos? Cuénteme. creo que me quedé un toque perdido. O Pero sea, ¿en qué parte? Cuénteme. ok, no, entiendo lo de la división, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora y hicimos el miércoles pasado usted y yo en esta parte, lo de dividir secciones, lo que no Ajá, me... Y también dónde está el centro de cada cosa y por qué llega la fuerza hasta lo que es lo de la viga. ajá. Pero hay algo que todavía no me queda muy claro. El problema es que no sé qué es qué cosa es. Tengo como una cierta duda. Ok, ok, puede tener sí, una desconfianza hacia esta materia, pero básicamente hay que aceptarla, ¿verdad? O sea, hay que aceptar que es un área multiplicado, o sea, es un área que es una distancia por otra, nada más que una es una distancia lineal, digamos, de algo que mide 6 metros y lo otro es una fuerza, pero total es un área, ¿verdad? Y está ubicada en el centroide. O sea, eso es todo. Simplemente, eh, sí entiendo esa parte, digamos, si tiene que haber una aceptación de parte de ustedes de cada materia que se les da en cualquier curso, pero lo bueno con esto es que es así, o sea, no hay mucho más, digamos, no hay otra forma, no hay otra interpretación, es nada más un área y ubicada en el centroide. ¿Ok? Entonces, ahí cualquier cosa lo vamos a ir viendo con más ejemplos y va a tratar de quedar más claro. Por supuesto que con el primero no tiene que quedar 100% claro, eh, sobre todo que hay más casos y posibilidades, ¿verdad? Y ya pues empiezan a aparecer verticales y cosas así. Pero bueno, entonces vean que lo importante acá es darnos cuenta que este montón de fuerzas distribuidas las podemos convertir en únicamente dos fuerzas puntuales. Y ya eso es más fácil que la cresta, porque yo ya voy a asumir, digamos, que usted ya tiene un total y completo conocimiento del capítulo 4. Entonces ya usted es capaz de decir, ok, aquí hay una reacción porque eso es un patín, y aquí en B hay dos reacciones porque eso es una articulación, pero me doy cuenta que evidentemente no hay ninguna fuerza en el eje X, por lo tanto esto es cero, ¿verdad? La fuerza en horizontal en X, en B es completamente cero porque no tiene con qué equilibrarse. Entonces usted llega a la conclusión de una vez que Bx es igual a cero. ¿Ok? Y básicamente usted tiene dos fuerzas, tiene By y tiene Ay, ¿verdad? Tiene dos fuerzas y va a tener dos ecuaciones, una sumatoria de fuerzas en Y y la otra es sumatoria de momentos y ya con eso usted está listo. Entonces digamos que hacemos sumatoria de momentos en B, ¿verdad? Por decir algo. Entonces si hacemos una sumatoria de momentos en B y eso es cero, ¿cuántas cosas hacen momento en B? ¿Cuántas fuerzas? Tres fuerzas. Tres fuerzas, ¿verdad? Las dos de 9000 y AY. Ahora, ¿las dos de 9000 hacen momento positivo o negativo con respecto al punto B? Positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces, una es 9000 por 2 y la otra es 9000 por 3, ¿verdad? Y las dos hacen momento positivo. En cambio, AY no, AY hace momento negativo, ¿verdad? Entonces, menos AY por su brazo de palanca, que es 6, ¿verdad? Y eso es cero, ¿ok? Y bueno, ya usted multiplica ahí, eso le da 18,000, eso le da 27,000, y eso le da 6 a Y, ¿verdad? Y eso es cero. Y usted suma esos dos, ¿verdad? Y entonces 18 y 27, 45. Entonces eso le da 45,000 menos 6 a y eso es igual a cero. Y usted pasa y divide, y a Y le eso da 7,500, ¿verdad? 7,500 newtons. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 45,000 pasa negativo, pero el menos 6 pasa a dividir negativo, ¿verdad? Entonces eso le da 7,500. ¿Ok?
Entonces, si AY le da 7500 hacia arriba, ¿cuánto da BY? ¿Verdad? Usted puede por inspección saber que tiene que ser como 11.000 o 10.500 más bien, pero si no, lo puede hacer sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y usted sabe que hay 4 fuerzas en Y. AY que va hacia arriba, 9.000 que va hacia abajo, 9.000 que va hacia abajo y BY que va hacia arriba. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Pero la buena noticia es que ya usted sabe cuánto vale AY, que vale 7.500 menos 9.000 más BY, y eso es igual a 0. Y usted ahí se da cuenta que ese montón de números sumados dan 10.500 más BY igual a 0. Y cuando ese 10.500 pasa al otro lado, BY le da 10.500 newton, ¿verdad? Y el hecho de que las dos nos den positivas significa que las dos van hacia arriba, ¿ok? Y eso está en equilibrio. Entonces vean que esta segunda parte es exactamente lo que ya veníamos haciendo, ¿verdad? Aquí lo único nuevo es convertir las fuerzas distribuidas en fuerzas puntuales. Esa es la única diferencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces hacemos un segundo ejemplo a ver qué tal nos va. Y acá, bueno, acá en la presentación, que también la pueden estudiar, lo que hace es que se parten dos triángulos, ¿lo ve? Lo que pasa es que a mí con este triángulo no nos va tan bien a veces, entonces prefiero no partirlo en dos triángulos, pero al final acá se obtiene una única fuerza. Digamos, el promedio de mis dos fuerzas de 9.000, que una estaba a 3 y la otra a 2, es una única fuerza de 18.500, de 18.000 a 3,5. Pero eso ya son gustos, ¿verdad? Yo prefiero trabajar con dos y que sea más fácil a trabajar con una haciendo este procedimiento y es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero lo importante es que las respuestas son las mismas, 7.500 y 10.500. Y bueno, que evidentemente Bx es 0. Pero entonces veamos este, ¿verdad? Este es importante. Tenemos una fuerza distribuida, ¿ok? Pero que empezó abajo y se pasó para arriba y son dos triángulos, básicamente, ¿verdad? Son dos triángulos. Y un empotramiento, ¿verdad? Que también tenemos que trabajar con empotramientos. Esto es básicamente una viga en voladizo, ¿verdad? O un balcón. ¿Sí? Entonces, vean que aquí podemos trazar una línea, tal vez como aquí a línea de centro, porque vean que los triángulos realmente están actuando como en el centro de la viga, ¿verdad? Como en el centro de la viga. Entonces, este es el punto que necesitamos encontrar, donde se corta el triángulo, donde el triángulo pasa de estar en la mitad inferior a la mitad superior, ¿verdad? Entonces, esta distancia que está aquí, nos interesa un montón conocerla, y igual esta distancia que está aquí. Juntas dan 4, por supuesto, ¿verdad? Sumadas dan 4, pero ¿cuánto da cada una? ¿Ok? ¿Cuánto da cada una? ¿Y eso cómo lo hacemos, jóvenes? ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién me dice cómo se podría hacer eso? ¿Cómo podríamos calcular esas dos distancias? O le ponemos que una es 3 y la otra es 1 y sumadas dan 4, entonces todo bien. O que una es 2,5 y la otra es 1,5. ¿Qué sé yo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece? ¿O no merece ninguna? Por Pitágoras, tal vez. No, no realmente, porque eh, no tenemos bueno, puede ser, pero más fácil, digamos, porque usted tendría que hacer mucho por Pitágoras quizás, y no es tanto Pitágoras, es más trigonometría, digamos, encontrar este ángulo. El problema es que este ángulo no, o sea, queda en términos de X, es una desgracia, mejor no, eso está muy complicado. Podría ser un camino, pero pensemos en otro un poco más sencillo.
digamos, podríamos considerar que los dos triángulos están dentro de un rectángulo grande. Ok, Entonces, tanto la distancia del triángulo que está como, digamos, abajo, por así decirlo, sería de 4 metros, que sería la total, y arriba también. Entonces, tal vez resolverlo ujú, por ahí. ok. Entonces, yo creo que lo que nos indica Eduardo tiene que ver con semejanza de triángulos. ¿Ok? Exacto. Entonces, ustedes que son unos maestros de la geometría, ¿verdad? Y a mí nada me va a desconvencer de eso, recordarán lo de los triángulos semejantes. Entonces yo le pregunto, ¿usted recuerda esto, verdad? Que usted vio con la niña Esther cuando estaba ya en sus épocas de la primaria. Y entonces esto tenía varios nombres, ¿verdad? Este se llamaba A, y este se llamaba B, y este se llamaba C, y este se llamaba D, y este, digamos, le pusieron E. ¿Ok? Y entonces a usted alguien le decía, mire, vea, es que el triángulo ABC es, ya lo vamos a poner, de al triángulo ADF, ¿ok? Y entonces usted decía, es que esos triángulos son semejantes, ¿verdad? Y entonces usted les hacía un churumbelito así, ¿ok? Resulta que si a usted le hubieran escrito la expresión, si a usted le hubieran escrito que el triángulo ABC, espacio, 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 bueno, eso es una E, no una F, ¿verdad? Ya lo vamos a corregir. Y le hubieran puesto aquí AED, ¿verdad? Usted hubiera tenido que marcar que no, que esos no son triángulos semejantes, porque el orden de las letras no es el mismo, ¿verdad? Entonces, usted sabe que la congruencia, la semejanza es A con A, ¿verdad? Porque es el mismo, B con D y C con E, ¿verdad? Entonces, la de abajo no es semejante, la de arriba sí es semejante, ¿ok? ¿Y eso por qué era importante? Bueno, eso es porque cumplían las mismas proporciones. Eso es lo que es importante. Entonces, por ejemplo, si de A a B medía 2, ¿verdad? Y de B a C medía 1, ¿ok? Entonces, esto es 2 y esto es 1. Entonces yo le digo, si de A a D medía 4, ¿cuánto mide de D a E? ¿Cuánto? 2. 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente si esto es 2 a 1, esto es 4 a 2, porque tiene que cumplir la misma proporción. Ahora, eso lo hicimos en la cabeza porque es muy fácil, ¿no? Pero siempre se puede escribir, ¿verdad? Entonces te puede decir, es que AB, lo que mide AB y lo que mide AD, eso es, estúpido programa. Ok, eso es congruente, ¿verdad? Lo que mide AB y lo que mide AD cumplen la misma proporcionalidad que lo que mide BC y lo que mide DE. Entonces, usted escribía aquí BC, ¿verdad? Y aquí escribía DE, y usted podía decir que eso era igual. Entonces usted le metía un igual aquí en medio y ya eso se le convirtió en una ecuación. Lo que pasa es que usted en esa época no sabía que estaba resolviendo ecuaciones, pero estaba resolviendo ecuaciones, ¿verdad? Entonces acá le dijimos que AB medía 2, perdón, le dijimos que medía 2, le dijimos que AD medía 4 y le dijimos que BC medía 1 y que DE de nada, no sabemos cuánto mide, ¿verdad? Entonces usted aquí puso un 1 y aquí usted puso una X y en medio usted puso un igual. Y en su cabecita usted pasó esta X a multiplicar aquí y este 1 a multiplicar allá, le quedó que 2X era igual a 4, pasó el 2 a dividir y llegó a la hermosa conclusión de que X vale 2, ¿verdad? Y eso es correcto, ¿ok? Porque hizo la razón de semejanza, ¿ok? Entonces eso usted lo tiene claro, o sea, eso no hay ninguna duda. Lo bonito acá es preguntarnos si estos dos triángulos son semejantes, ¿verdad? Entonces, este triángulo es semejante a este otro, pregunto yo.
¿Y usted qué dice? Yo digo que sí porque tienen el mismo ángulo. Perfecto, ¿verdad? Yo hubiera dicho que sí porque hey, para eso me eché la hablada, pero sí, ¿verdad? Evidentemente, lo importante y lo que usted tenía que darse cuenta y se dio cuenta muy bien es que al tener este mismo ángulo, o sea, al compartir esta línea, el compartir esta línea es lo mismo compartirla con un triángulo metido dentro del otro que compartirla con un triángulo afuera del otro siempre y cuando esta línea sea la misma. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y como estas dos son paralelas, vienen a ser esta y esta, ¿verdad? Entonces, debido a eso, esta necesariamente va a compartir proporcionalidad con esta. Entonces, básicamente yo lo que estoy haciendo es que estoy dibujando el triángulo, ¿verdad? Pero entonces aquí dibujo uno, perdón, aquí dibujo uno y aquí dibujo el otro. Y evidentemente estos dos triángulos son semejantes. O sea, en su cabecita agarre el de la izquierda y rótelo con respecto a este punto, ¿verdad? Rótelo, ya que somos unos cracks rotando porque el momento ya lo tenemos dominado. Y si lo rotamos, queda ahí metido, ¿verdad? Entonces vean que si con este punto agarramos este triángulo y lo rotamos y hacemos así la curva, llegamos a meterlo aquí adentro del grande, ¿verdad? Y eso sería este caso de aquí de la izquierda. Entonces sí, son semejantes esos triángulos, son semejantes y por ello podemos encontrar esta distancia fácilmente con una regla de 3. Ahora, la pregunta es cómo les quiera usted poner a esos valores. Ok, esa es la pregunta. Entonces, supongamos que yo a creo que aquí usar azul no es la mejor idea. Supongamos que a ese le pongo X, ¿ok? Si yo a este le pongo X, ¿cuánto mide el otro? ¿Cuánto mide este otro? ¿Cuánto mide? Si de aquí a 4 aquí mide menos X, X. correcto, ¿verdad? De aquí a aquí mide 4 menos X. O sea, no importa cuánto es X, no sé cuánto es X todavía, pero lo que sea, esto mide 4 menos eso. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que se necesita para hacer la semejanza, ¿verdad? Usted puede decir, ok, es que X es a 900 como 4 menos X es a 1500, ¿verdad? Usted puede decir eso perfectamente, ¿ok? X es a 900 como 4 menos X es a 1500. ¿Y qué hace usted? Le despeja la X, ¿verdad? Despeja la X. Y eso lo puede despejar en la calculadora fácilmente, lo puede despejar a pata fácilmente, lo puede despejar en la cabeza, un poco más complicado, pero no imposible, lo como usted quiera. Entonces usted básicamente pasa el 1500 a multiplicar, entonces queda 1500 por X y eso es igual a 4 menos X, todo metido entre unos paréntesis porque los pasó a multiplicar el 900, ¿verdad? Y usted sabe que eso es 1500X y que eso sería igual a 3600, que es 4 por 900, menos 900X. Y entonces usted pasa esas 900X a sumar al lado de las X, porque la niña Juana le dijo, ¿verdad? Que usted ponía las X a un lado y los números al otro. Y entonces eso le da 2400X, eso es igual a 3600 y cuando usted pasa el 3600 a dividir, perdón, el 2400 a dividir el 3600, eso le da 1.5 metros, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? ¿Cómo llegamos a ese 1500? A ese 1.5, ¿verdad? Resolvimos una ecuación de grado 1, ¿ok? Entonces, Alejandro, se llamaba mi profesor de primaria que me enseñó a hacer eso, ¿verdad? Entonces Alejandro me dijo que yo pasara los números para un lado y las X para el otro, y entonces eso da 1.5, y esto ¿cuánto da? De 2.5, ¿verdad? Porque es este 4 menos 1.5.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, vea que esto se convierte en algo necesario, saberlo. ¿Es de este curso? No. ¿Es de la U? Tampoco, ¿verdad? Pero es algo que ya nosotros asumimos que usted maneja. Entonces, sacamos esa semejanza. Hay otras formas, por supuesto que hay otras formas. Usted puede decir 4 es a 2400 como X es a 900 y encuentra que X es 1.5. 4 es a 2400 como X es a 1500 y eso hubiera sido con este otro mitad y entonces X le hubiera dado 2,5. ¿Verdad? Entonces hay un montón de formas, hay un montón de posibilidades de encontrar eso. Bueno, tampoco tantas, digamos, pero unas 4 o 5 ecuaciones diferentes que podemos plantearnos y llegar a la misma respuesta. ¿Verdad? Entonces usted entienda esto, por supuesto, si no lo entiende, pregunte, pero lo importante es que pueda llegar a este valor. Porque vea que si no sabemos cuánto es esta distancia, no podemos resolver el ejercicio, por más que usted sepa todo lo de mecánica y sepa que tiene que hacer sumatoria de momentos en B y sepa que tiene que calcular aquí la fuerza resultante y que va a ser una sola y que es 1500, ay, pero no sé cuánto es esta distancia. Entonces, si no sabe esta distancia, no va a poder resolver. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir esta fuerza de 900 newtons por metros en una única fuerza puntual, así. ¿Ok? ¿Y cuánto vale esa fuerza puntual? ¿Cuál es el área de ese triángulo? Sería 1,5, ¿verdad? Por 900 entre 2, ¿cierto? 675, profe. Muy bien, muchas gracias. La mitad de 1350, ¿verdad? 675. Entonces, eso serían 675 newtons, ¿ok? ¿Y cuál cota podemos marcarle? ¿Cuál cota podemos marcarle? ¿Cuánto mide esta cota que acabo de hacer aquí? ¿Cuánto mide? 0.5. Un tercio de X, correcto. Y también 0.5, muy bien, ¿verdad? 0.5, un tercio de la distancia X, excelente. Y desde el ángulo recto, ¿verdad? Por eso es que la marqué de aquí para allá, porque es desde el ángulo recto. ¿Ok? Ahora, podemos convertir la fuerza, este triángulo en una fuerza puntual. Sí podemos, ¿verdad? Entonces, podemos tirar aquí una fuerza, ¿verdad? Esta combinación nunca es buena, rojo y negro. Entonces, pongamos esto aquí así. ¿Y cuánto sería esa fuerza? ¿Verdad? Entonces es 1500 por 2,5 entre 2, ¿verdad? Y eso que nos da como 1,700, 1,875, una cosa así. Quedará. 1875. Ok, gracias. Entonces ponemos acá que este valor es 1,875 newtons. ¿Ok? ¿Y cuánto vale la distancia, verdad? Y lamentablemente 2.5 no es divisible entre 3, pero bueno, es lo que hay. Entonces, esta distancia ya no es tan bonita como 0.5. 0.83. Correcto. Entonces vamos a redondear a 2 decimales, ¿verdad? 0.83. ¿Verdad? Entonces redondeamos a 2 decimales. ¿Que usted quiere redondear a 3? Bueno, podría. Lo que no puede es a 1, ¿verdad? A 1 es muy concho. Entonces 0.83, todos esos son metros, ¿verdad? Todos son metros porque el 4 está en metros. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos las fuerzas. O sea, ya lo tenemos como fuerzas puntuales. Ya todo este montón de flechas de las distribuidas, ya nos podemos olvidar de ellas. O sea, ya usted haga el maje con esas, ya usted lo convirtió en 2 fuerzas puntuales y ese es el objeto. O sea, aquí el objeto es convertirlo a fuerzas puntuales y olvidarnos de las fuerzas distribuidas. ¿Ok? De eso es de lo que se trata. ¿Por qué? Porque con las fuerzas distribuidas no podemos resolver, con las fuerzas puntuales sí podemos. ¿Ok? ¿Y qué seguiría ahora? Bueno, ¿qué tipo de apoyo hay? Hay un empotramiento en B
y como yo sé que eso es un empotramiento, también sé que tiene tres fuerzas. Una que se llama Bx, que es cero, una que se llama By, que tenemos que calcularla, y una que no se nos puede olvidar, que es un momento puntual ahí en B. ¿Ok? Esa no se nos puede olvidar. Entonces tenemos aquí una Bx, que ya sabemos que es cero porque no hay fuerzas en X. ¿Verdad? Tenemos una By, que tenemos que calcularla, y la que no se nos puede olvidar, un momento en B puntual. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y cómo calculamos? Calculamos con una sumatoria de fuerzas en Y para empezar, ¿verdad? Podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Y cuántas fuerzas tenemos en Y? ¿Cuántas? Tenemos tres, ¿verdad? Tenemos 675 para arriba. Tenemos 1875 para abajo, por eso negativa. Y tenemos BY para arriba y por eso positiva. Y eso es igual a cero. ¿Verdad? Y a 1875 le quitamos 675 y eso nos da menos 1200 más BY igual a cero. De ahí que BY sea igual a 1200 newtons. ¿Verdad? Y por alguna razón, decidimos o deciden ustedes en algunos casos terminar el ejercicio aquí y ya se van. ¿Por qué? Porque ya tienen BY y usted dice, ya tengo BY y ya sé que BX es cero, me voy. Y no tiene que irse porque no ha calculado el momento. ¿Verdad? No ha calculado el momento. Y usted me dirá, pero profesor, ¿por qué es importante el momento? ¿Por qué es importante el momento? Resulta que ese momento es todo. Y le voy a contar por qué. Cuando usted llegue a cursos más avanzados como concreto, usted se va a dar cuenta que una viga de concreto o una viga metálica e incluso una viga de madera, todas las fórmulas para el dimensionamiento necesitan saber cuánto es el momento aquí en la base para poderlo diseñar. O sea, la fórmula para el concreto es el momento entre un área ahí que existe, que se calcula. Y entre un brazo de palanca y un montón de cosas más, pero lo importante es que se parte de conocer ese momento. Entonces, en un curso introductorio a la digamos, a la parte estructural como es yo solo les enseño a calcular el momento, ¿verdad? Usted tiene que tenerlo ahí, o sea, guardarlo como guardó la suma ahí por años hasta que usted llegó a este momento y dijo, claro, la suma era para hacer esta ecuación, ¿verdad? Qué dicha. Entonces, usted tiene que guardar esa información ahí de cómo se calcula el momento. Luego lo refrescaría en cursos más avanzados, pero ya en ese momento va a tener un sentido arquitectónico, un sentido estructural, un sentido ingenieril, en ese momento. Por ahora no, digamos, por ahora yo solo les digo, bueno, calculamos un momento, ¿okay? Y ahí está el momento. Puede ser un poco desalentador que nada más lo calculemos y no hagamos nada con él, pero bueno, es sentar un precedente, sentar una base, ¿verdad? Ese es el objetivo de este curso. Básicamente sentar una base para que luego pueda seguir siendo desarrollado. Porque quisiéramos verlo todo en un curso, pero evidentemente no se puede. ¿Verdad? Entonces, ahorita nada más tenemos que calcular el momento. ¿Y cómo calculamos el momento? Con una sumatoria de momentos, ¿verdad? Y entonces, sumatoria de momentos igual a cero. ¿Cuántas cosas hacen momento en B? Porque vamos a hacer la sumatoria de momentos en B. ¿Cuántas cosas hacen momento allí? La de 1875, la de 675 y bueno, no sé si ya. No, en A no hay nada. En A no hay ningún apoyo. De hecho, si en A hubiera un apoyo, estaríamos en problemas porque no podríamos resolver, ¿verdad? Porque solo podemos con tres ecuaciones. Entonces, hay dos fuerzas que son esta de 675 y esta de 1875, pero esas son las únicas dos que tenemos, o hay alguien más.
hay alguien más. Y es un alguien que por lo general olvidamos. Y es precisamente el momento que hay en B. ¿Ok? En B ya hay un momento, ¿verdad? Yo siempre les he hecho el cuento de que la fuerza esta de BY y la fuerza esta de BX no juegan en la sumatoria de momentos porque no tienen brazo de palanca porque ya están ahí en el punto B. Entonces, BY y BX no tienen brazo de palanca, pero el momento en B no ocupa brazo de palanca para estar invitado porque ya él es un momento, ¿verdad? Ya él simplemente actúa en la sumatoria de momentos como un momento puntual, ¿verdad? Entonces, en la sumatoria de momentos van a haber tres términos. El momento en B y lo que hagan estas dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, no se nos puede olvidar poner el momento en B. Entonces, momento en B lo pongo hasta de primero y por convención siempre lo ponemos positivo porque vean que lo dibujé en el sentido antihorario. Entonces, momento en B. Eso, más o menos, más, en este caso, 1875 por el brazo de palanca que es 0.83. ¿Ok? Menos, esto es 83. ¿Ok? Menos 675. ¿Y cuánto es el brazo de palanca de 675? 3.5, no, bueno, sería como Sí, 4 sí, sí. menos 0.5, sí, 3.5. Correcto, correcto, 3.5, muy bien. Usted puede ponerlo, si quiere, para que no tenga duda en su corazón, puede poner 4 menos 0.5, porque ¿qué es lo que nos dijo Melissa? Me parece que fue la que nos compartió. Nos dijo, vea usted, váyase hasta allá, que es 4, y devuélvase medio, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos. Entonces, todo bien, así es como se hace, ¿verdad? Usted puede, oh, qué susto, creí que se había borrado todo. Entonces, usted perfectamente puede poner 3,5 de un solo, pero si no, no. O sea, usted puede ponerlo en el paréntesis ese. Y bueno, luego usted va a hacer 1875 por punto 83, ¿verdad? Que eso da, no sé, como 1500 algo ahí que me ayuden porque no sé. Y 675 por 3,5, que daría como 2000 y pico, tampoco sé, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da 1875 por punto 83? 1575. Da 1575 creo si usamos todos los decimales. Obviamente nos va a dar. 1556 creo, profe. Ajá. Sí, aquí, digamos, con el tema de los decimales, como usamos punto 83, ¿verdad? Como usamos punto 83, eso nos va a redondear a lo que dijo la compañera, que es 1556.25. 1556.25. Si hubiéramos usado todos los decimales o más decimales, digamos, con que hubiéramos usado un par de tres más, ya nos da 1562. Entonces te dirá, bueno, 1556, 1562. Pucha, la diferencia es como 6. En 1506 es muy poca diferencia. ¿Sí? Entonces, 1556.25, y ese fue lo que yo no consideré, digamos, cuando yo metí la fórmula, la tolerancia no la puse suficientemente elástica como para que entrara. Ese fue el error en la pregunta del examen, entonces eso es lo que tengo que corregir, ¿verdad? Que sí entre la tolerancia correcta. Y acá 675 por 3,5, ¿cuánto es? 2362.5. Ok, 2362.5, muy bien. Y eso es igual a 0. Y entonces ya usted sabe que el momento en B, cuando eso da como 800 y pico, ¿verdad? Esa resta. Daría 806.25 y eso da negativo y pasa al otro lado, ¿verdad? Ya me aburrí, entonces lo voy a pasar de una vez. Entonces, newtons por metro. ¿Por qué? Porque es una distancia por una fuerza, entonces, y es una unidad de momento, ¿verdad? Newton por metro. Entonces, da 806. El hecho de que la fuerza en Y nos haya dado positiva significa que va para arriba. Y el hecho de que el momento nos dé positivo significa que va en el sentido antihorario. Entonces estamos muy bien. ¿Ok? ¿Cómo estamos con esto? ¿Preguntas, dudas, quejas, anécdotas?
Profe, entonces para estos ejercicios el centroide en Y no va a importar, No, excepto si es inclinado. que sea al revés, digamos, que sea la viga vertical, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos bueno, estos son también horizontales, pero ese también es horizontal. ¿Ves? Acá en realidad, y con esto vamos a tener cuidado, no importa, digamos, acá no importa que sea inclinado, porque acá en nuestra cabecita vamos a decir, no. Esto es muy complicado hacerlo inclinado. Entonces yo vuelco el eje, ¿verdad? Entonces yo voy a volcar el eje de tal manera que coincida con la fuerza. Entonces, para todos los fines en este ejercicio, este va a ser el eje X, ¿verdad? Para el cálculo de estas fuerzas. Entonces, este ejercicio yo lo voy a grabar y lo voy a subir. Es importante que lo vean. Acá la fuerza del rectángulo ese del centro va a estar acá, así, perpendicular a la viga, y la del triángulo va a estar acá, también perpendicular a la viga, y lo vamos a hacer de cuenta como que estas distancias son X, ¿verdad? O sea, este es el eje X. Entonces, de nuevo, respondiendo a su pregunta, el eje Y tampoco va a importar, ¿verdad? El eje Y tampoco va a importar porque lo que nos importa es donde cae la fuerza perpendicular a la viga. Solo nos importa, digamos, el brazo de palanca aquí torcido, ¿ok? Ahora, uno después de esto lo que normalmente hace es que lo descompone, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, esto yo lo voy a descomponer en una fuerza en Y y en una fuerza en X, y esta fuerza en Y va a tener su bracito de palanca en X, y esta fuerza en X va a tener su bracito de palanca en Y. Por eso este ejercicio es un poquito más difícil, ¿verdad? Esto es lo más difícil que puede salir. Este, y lo vamos a ver con detalle, ¿ok? Eh, ahora, hay algunos ejercicios en los que yo pongo la viga o se puede poner una parte de la viga, se pone así vertical y tienen una fuerza, así, por ejemplo, triangular, ¿verdad? Distribuida de forma lateral. Entonces, en este caso, más bien, el centroide que no importa es el de X y el que importa es el de Y, ¿verdad? Porque como la fuerza es horizontal, en este caso, entonces la fuerza resultante, usted sabe que va a ser una fuerza horizontal. Vean qué es lo que nos importa para la sumatoria de momentos es la distancia en Y, ¿verdad? Entonces el que nos importa es el centroide de Y no el centroide de X. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Dígame. Esto de lo del momento en el lugar en el punto del apoyo, ¿Sí? eso se da siempre. O sea, como que se incluye el momento ahí. No, solo cuando es un empotramiento. Ok. De hecho, por eso usted, eh, digamos, lo podemos ver acá. Vamos a echar para atrás aquí. ¿Cómo hago para echar para atrás? Que no veo, no veo acá. Digamos, para echar para atrás, si usted recuerda cuando hicimos este primer ejemplo, cuando hicimos sumatoria de momentos, la hicimos en B, me parece. No consideramos un momento en B porque la articulación no te da un momento. Digamos, te da únicamente una fuerza vertical y una fuerza horizontal. El tema es cuando trabajamos con un empotramiento. El empotramiento, por definición, ¿verdad? Aporta un momento puntual. Entonces, ahí sí tenemos que incluirlo, pero es solo cuando hay empotramiento. ¿Ok? Ahora, Ok, profe, su- gracias. con gusto. Suponga que usted hizo digamos, acá hay un momento, ¿verdad? Así, puntual, que es el momento que hay en B. Además, hay una fuerza vertical y además hay una fuerza horizontal, ¿verdad? Esta era una de las preguntas del examen, que aporta un empotramiento. Aporta dos fuerzas y un momento. ¿Ok? Entonces, si hubiéramos hecho sumatoria de momentos en A, por la razón que sea, digamos, usted dice, no, yo quiero hacer sumatoria de momentos en A. A mí no me gusta hacerla en B, me gusta hacerla en A. Entonces hubiéramos tenido que incluir el término momento B, ¿verdad? Porque este es un momento que está, o sea, él existe, simplemente entonces usted tiene que, no importa dónde haga la sumatoria de momentos, tiene que incluirlo.
Esa sería, digamos, la conclusión. Bien, entonces vean, por ejemplo acá no, ¿verdad? Aquí no hay que incluirlo. ¿Por qué? Porque este no te aporta momentos puntuales. Acá sí, porque esto es un empotramiento. Luego, acá vean que en esta última, este es un momento puntual, ¿lo ve? Este momento está dado aquí. Aunque esto no tenga momento porque es una articulación y esto no tenga momento porque es un patín, cuando hagamos una sumatoria de momentos, no importa a dónde la hagamos, tenemos que incluir este término porque es un momento. ¿Verdad? Entonces, así como las fuerzas se incluyen en la sumatoria de fuerzas, los momentos se incluyen en la sumatoria de momentos. Y los momentos no llevan brazo de palanca. Los momentos no llevan brazo de palanca porque ya son unidades de momento, o sea, ya son newtons por metro. Entonces no llevan brazos de palanca. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? La lección vamos a terminar acá. ¿Por qué? Porque la siguiente parte de la lección, yo les mencioné que es una lección, o sea, existe una lección asincrónica que tiene que ver con el tema de fricción. ¿Ok? Entonces, vean que hay un montón de ejercicios. O sea, ahí están estos dos. Este se parece mucho al de la tarea, porque lo que sí vamos a hacer, les voy a robar unos minutos para explicar, por si tienen alguna pregunta de la tarea. Este es también otro ejercicio de momento puntual, porque hay empotramiento, esta es una viga para hacer sumatorias, este es el más difícil, voy a hacer un video de esos y se los voy a subir, vea que también acá les pongo otros ejercicios adicionales, del cual también les voy a subir el video, vean que por ejemplo este es un ejercicio tipo examen, ¿verdad? Que hay una fuerza acá, entonces hay que calcular una fuerza resultante aquí y otra aquí, y ya luego es simplemente hacer sumatoria de momentos y fuerzas. Vean que este es un momento puntual, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de estos ejercicios yo voy a subir el video. Bueno, así lo expliqué el semestre pasado, entonces también pueden ver esta parte. Eh, y ahora, digamos, lo que seguiría, y no tiene que ser particularmente ya, puede ser, pero no necesariamente, es que vean esta lección que corresponde a la primera parte de fricción. Ahora, yo les indico en la página que esta lección tiene que hacerse entre hoy y el próximo martes, porque si la necesitamos para el miércoles. Vean que queda, digamos, queda como hora 20 de clases y tal vez aquí yo me abusé un poquito porque el video dura hora 30. Entonces, la otra semana, digamos, hay una media hora ahí que digamos, como que voy a reponer del hecho de que este video dura un poquito más. Como en teoría esta semana no tienen que hacer tareas porque no hay asignaciones, no hay entrega, no hay nada, entonces también pueden, bueno, ver el video y ya sufrir, digamos. Me pasé unos minutos, lo siento. La otra semana vamos a hacer ejercicios de fricción y vamos a hacer la práctica calificada 2, ¿verdad? Entonces, para que asistan, porque esa recuerden que es solo asistiendo que se puede hacer, ¿verdad? Vamos a hacer una práctica calificada 2. Y ahora nada más, y para terminar, voy a abrir aquí el documento de la tarea, no sé si ya lo han podido ver, si ya han podido avanzar en él también. Este, tiene una pequeña corrección, lamento, una cota en uno de los ejercicios está mala, entonces voy a subir el archivo corregido. Es muy sencillo, es cambiar un 2 por un 3, pero bueno, les pido disculpas por eso y espero que no sea el caso de que ya lo hayan hecho. De todas maneras, era de la materia que no hemos visto, entonces, o que vimos hoy más bien, entonces tal vez no lo hayan hecho. No es en el tema de centroides, lo de los centroides ya podían haberlo tenido hecho. Todo bien. Ok, entonces vamos a ver aquí rápidamente el documento de la tarea para ya no quitarles más tiempo. Esto es básicamente un ejercicio bastante similar al que hicimos de equilibrio en 3 dimensiones, ¿verdad? Es seguir los mismos pasos, hacer sumatoria de fuerzas y después sumatoria de momentos en C, ese montón de determinantes, ¿verdad? 3 determinantes y convertirlos en uno solo y resolverlo primero con un sistema de 2x2 las tensiones y luego con el de 3x3 las fuerzas en la rótula. ¿Verdad? Este es este primer ejercicio. Acá tienen que calcular un centroide con respecto a este punto. Allí están las cotas. Verán, confíen en las cotas. Si esto dice que es 6, si esto dice que es 2, usted le hace caso. O sea, parece que es la mitad, pero usted le hace caso, es 2. Porque ahí dice, ¿verdad? Luego vean que
teníamos este ejercicio también de centroides. Usted dirá, ajá, ya lo hicimos. Y yo le diré, sí, ya lo hicimos, qué bueno, pero vean que le cambié el punto de origen, ¿verdad? Es con respecto al punto A. Antes lo hicimos con respecto a acá, ahora es con respecto al punto A. La respuesta tiene que dar o sea, tiene que dar en el mismo lugar, pero números completamente diferentes. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde dos lugares diferentes. Pero la respuesta tiene que dar en el mismo lugar. O sea, ya usted sabe que la respuesta le tiene que dar por aquí, ¿verdad? Ahora, está este otro ejercicio. Vean que este ejercicio necesitábamos la información esta de los triángulos semejantes para poder calcular estas distancias y ya poder resolver. Tenemos este otro que se parece al que yo voy a resolver en el ejercicio 9 de la presentación, ¿verdad? Se parece. Este que se parece al que hicimos ahorita de la fuerza empotrada, pues pónganle en cuidado a ese. Y el último es un ejercicio de fricción que va a quedar más claro luego de que vean la presentación de fricción y cuando hagamos la práctica de la próxima semana. Entonces vea que la tarea que tenían 22 días para hacerla, todavía queda 15 días. La idea era que se hiciera como en 3 bloques, ¿verdad? Primero este ejercicio, ojalá ya lo hubieran tenido hecho para hoy, y estos 2 de centroides, porque ya esa materia ya la hemos visto. En esta siguiente semana que hicieran estos ejercicios de cargas distribuidas, y la última semana nada más el ejercicio de fricción, ¿verdad? Así es como está pensada, como pensé la tarea. La cota que tenemos que cambiar es esta aquí donde tengo el punto rojo. Esto es 3, no es 2. ¿Ok? Entonces, esa es la corrección que hay que hacer. La voy a hacer acá para que también quede grabada, ¿verdad? Eso es un 3, no un 2. Y esa es la corrección. Y ya, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta puntual o estamos. ¿Ok? No sé si se habían dado cuenta que ya estaba la tarea, pero bueno, ahí está desde la semana pasada. Eh, alguien ya me ha preguntado por la tarea, pero bueno, de todas maneras hay tiempo, ¿verdad? Nada más que no se les quede para el final. Tal vez aprovechar esta semana que no hay entregas para ir avanzando. ¿Ok? Y ya, eso sería. Si no hay más preguntas. Profe, yo tengo una Gracias. pregunta, Ah, pero bueno, con algo dígame. que vimos. ¿Por qué Es- la fuerza que se encontraba era el área? O sea, es que eso no sé, no me quedó claro. Ok, vamos a ver. Digamos que usted tiene, vamos a ver, usted tiene una viga. Entonces, digamos que tenemos aquí una viga. Ok. Entonces, ¿cuánto pesa esa viga? ¿Verdad? Uno podría calcular, suponiendo incluso que tiene, digamos, una dimensión de fondo, pero que no la vamos a considerar en este caso. Digamos, el concreto, el concreto digamos que es una viga de concreto. Entonces, el concreto tiene un peso que es como 2.300 kilos cada metro cúbico de concreto, ¿verdad? Eso pesa, más o menos. Hay un concreto más pesado, sí, pero eso podría ser un valor promedio. Entonces, solo lo que pesa la viga, ¿verdad? Solo lo que pesa la viga, suponiendo que de fondo tiene medio metro, digamos, eso no hay tanto problema. Digamos que de fondo tiene medio metro, entonces lineal, en esta área que vemos, la viga, el concreto pesa 1.500 kilogramos por el metro cuadrado de viga, suponiendo que tiene, ¿verdad?, medio de fondo. Ahora, pongámosle dimensiones a eso, ¿verdad? Si usted le pone dimensiones, usted dice, esto que sean unos 6 metros, que sean unos 6 metros, una distancia típica de una viga de concreto, y si tiene 6 metros, también una distancia típica de altura es 0.6 metros. Por lo general, digamos, tienen un décimo de la luz, es la altura. Eso es como a dedo. Bueno, no necesariamente tiene que ser así, pero es un caso. Entonces, ¿cuál es el área de esta viga? Es 6, ¿verdad? Por 0.6. Ese sería el área de la viga. Entonces, eso serían 3.6 metros cuadrados de viga.
a 3.6 metros cuadrados de concreto. Entonces, si cada metro cuadrado de concreto pesa 1.150 kilos, ¿verdad? Para saber cuánto pesa toda la viga, es 1.150 por 3.6. Y entonces eso nos da 4.140 kilogramos. ¿Verdad? Es un montón, o sea, son un montón de 4 toneladas pesa esa viga, ¿verdad? Es pesada. El concreto en general es pesado. Ahora, eso teniendo medio metro de fondo. Teniendo menos, evidentemente va cambiando, va haciendo menos o más. Entonces, eso lo convertimos multiplicado por 9.81, lo convertimos en newtons, ¿verdad? Entonces, eso nos da como 40.000 newtons. ¿Verdad? Eso es un montón de newtons. Entonces, para no poner 40.000, vamos a poner 40K newtons, ¿verdad? 40 kilonewtons aproximadamente. Es un poco más, pero aprox es eso. Entonces, eso es lo que ella pesa. Eso es lo que ella pesa. Pero ella, digamos, la viga no pesa toda en un solo punto, sino que conforme usted la va construyendo, cada metro de viga va a ir pesando una cantidad, ¿verdad? Entonces, si usted tiene el primer metro pesará un sexto de eso, ¿verdad? Pesará 40 entre 6, digamos, 6 kilonewtons, y el otro metro otro 6, y el otro metro otro 6, y ahí va, sucesivamente. Entonces, el peso no se puede dar como, o sea, en la vida real, digamos, no se da como un único punto, sino que se va dando, digamos, como un montón de pesos conforme vaya creciendo la viga. Entre más larga es la viga, más, más peso va a generar. Ahora, uno no trabaja con el peso total de la viga, sino que uno trabaja por un peso por unidad de distancia. Entonces, uno lo que hace es que usted agarra estos 40 kilonewtons y usted los va a dividir entre lo que mide la viga, que son 6 metros, y a usted le va a dar, digamos que esos son 6.67 kilonewtons de peso cada metro. Pero usted lo que hizo fue que distribuyó ese peso en toda la longitud de la viga. ¿Y por qué hacemos eso? Porque típicamente no sabríamos, o sea, es mejor un caso general diciendo cuánto es cada metro, y si la viga mide 4 metros, o mide 6, o mide 8, simplemente lo multiplicamos por 4, por 6 o por 8 cuando ya estemos haciendo el cálculo. Y las cosas, los pesos están dados así. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto pesan los hilos rasos? A usted le dice es que los hilos rasos pesan 50 kilogramos cada metro cuadrado de hilo raso. ¿Cuánto pesa la cerámica? Es que la cerámica pesa, digamos, 40 kilos cada metro cuadrado. La instalación eléctrica depende, pero puede ser, digamos, unos 35 kilos. Entonces, a usted siempre le dan los pesos de las cosas distribuidos en áreas o distribuidos en distancias. Entonces, nosotros tenemos las cargas distribuidas, que son así un montón de fuerzas, pero para el cálculo de las reacciones necesitamos hacerlo con una única fuerza puntual. Con una única fuerza puntual. Entonces, es más o menos hacer el proceso inverso a lo que acabo de explicar, digamos, de cómo se obtienen las cargas distribuidas. El proceso inverso es convertirlo en una única carga puntual. ¿Y por qué yo le digo que es un área? Porque en realidad, digamos, si usted se pone a pensar, este rectángulo que está acá, es un rectángulo que tiene, digamos, dos dimensiones. La dimensión longitudinal es lo que mide la viga, y la otra es una unidad de fuerza. Pero idealmente usted puede decir que esto es un rectángulo, ¿verdad? O sea, idealmente están formando un rectángulo porque tenemos distancia, tenemos una medida y tenemos otra medida en el otro eje. Entonces, matemáticamente, aunque eso no se vea nunca, eso es un área, eso es un rectángulo, digamos. El hecho de que sea un rectángulo lo podemos convertir en un área. Entonces, eso obviamente es una suposición, es una idealización, decir que vamos a este rectángulo imaginario, porque realmente el rectángulo como tal no existe, ¿verdad? A este rectángulo le vamos a calcular cuál sería esa área hipotética. Y esa área hipotética está compuesta por dos dimensiones. Una dimensión es 6 y la otra dimensión es 6,67. Entonces, cuando usted lo multiplica, obtiene el valor original de 40 kilonewtons, que sería la fuerza. Y ahora, ¿dónde se aplica esa fuerza? O sea, si usted tuviera que elegir un punto de aplicación de esa fuerza en toda la viga, bueno, en el centroide, ¿verdad? Porque también se llegó al desarrollo de que el centroide es el punto donde se podría concentrar toda la masa y toda el área y todo el volumen.
¿verdad? Entonces, por eso es que hacemos esto, pero esto es una idealización, ¿verdad? Es una manera que se encontró para poderlo resolver. El rectángulo como tal no existe, ¿verdad? No sé si eso le aclara un poco, Sí, sí, claro, muchas gracias. ¿ok? Besitos, besitos, chao, chao.